Romanos 12:21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por un nuevo día que tú nos has dado una vez más. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Gracias por ser nuestro Padre Celestial, nuestro sustentador, nuestro guiador. Gracias por tu Hijo amado Jesús que murió en la cruz del Calvario para la salvación nuestra. En esta mañana un grupo de tus hijos está aquí delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú nos dirijas en este día, en tu santo sábado. Oh Señor, hay mucha tarea para hacer y pocos los obreros. Prepáranos, Señor, para ser tus instrumentos y que tú nos puedas utilizar para el fin del tiempo, como tú quieres que lo hagamos, Señor. Quita de todo lo que tenemos alrededor que no nos haga bien o no nos ayude en nuestra vida espiritual. Que nos ayude a concentrarnos en el propósito que tú tienes en nuestras vidas y que podamos cumplir con el mandamiento de evangelizar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que podemos, un grupo de tus hijos, reunirnos juntos para alabar y glorificar tu nombre. Prepara nuestras mentes y corazones en este día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al programa de 40 días de ayuno y oración. Hoy estamos en el día número 34. El ayuno de hoy es el ayuno de malas obras. Me abstendré de malas obras concentrándome en hacer el bien a los demás. La actividad para hoy es que escribiré actos buenos que me han ayudado a vencer el mal, como abrazos, obsequios, elogios. Hoy es un buen día donde puedo practicar buenos actos con nuestros semejantes. El tema de hoy es la iglesia primitiva y la comunión. Personalmente creo que el Señor está movilizando a su pueblo para que se asemeje más a lo que era la iglesia del Nuevo Testamento. Durante muchos años, los adventistas del séptimo día hemos considerado que somos el remanente de Dios. Hemos procurado mantenernos fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios, como lo hizo la iglesia del Nuevo Testamento. Creo que ahora el Señor está llamándonos no solo a perseverar en la doctrina, sino a perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios está llamando a sus hijos a ser un pueblo remanente, al igual que la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, no solo en doctrina, sino en la comunión mutua también. La comunión es un aspecto importante para ser el pueblo de Dios, el pueblo remanente de Dios. Con esto en mente, démosle un vistazo más detallado a cómo era la iglesia primitiva de Dios. El libro de los Hechos nos dice que los primeros cristianos se reunían en el templo y de casa en casa. El versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando los cristianos se volvieron personas no gratas en los templos judíos, sus hogares se convirtieron en el punto central de su adoración y su comunión. Las casas de los creyentes eran los lugares donde se reunían para alabar, compartir y enseñar. Muchos versículos del Nuevo Testamento mencionan los hogares donde se reunían los cristianos. Hechos 1:13 nos dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. En Hechos 16, 14, 15 se lee, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, Hechos 17, 5 al 9 nos dice, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba. Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos
hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hechos 20:20 nos dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Saludad también a la iglesia de en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Eso nos cuenta Pablo en Romanos 16:5. También bauticé a la iglesia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Los apóstoles sin duda comprendían la importancia de la camaradería de un hogar pequeño. Durante 3 años y medio habían adorado y compartido con Jesús de esta manera. Podemos comprender cuán natural era para los apóstoles continuar este tipo de camaradería en grupos pequeños a medida que cientos y miles de personas aceptaban a Cristo. El modelo de iglesia de la camaradería en casas haría que fuese mucho más fácil asimilar y organizar la gran cantidad de personas que se unían a la iglesia, incluso a diario. Hechos 2:47 lee: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos grupos pequeños de confraternidad atendían bien el crecimiento de la iglesia. Se estima que para el siglo III, 6 millones de cristianos vivían en el Imperio Romano. Estos grupos pequeños de confraternidad eran propicios para el crecimiento. Los modelos nuevos eran asimilados rápida y completamente. También resulta evidente que estos grupos no solo de conservación, sino que eran de naturaleza evangelizadora. Estos grupos en las casas permitieron a la iglesia crecer, aún en épocas de fuerte persecución. Además, a medida que aumentaban los miembros de un hogar iglesia, los participantes se veían forzados a dividirse y formar un nuevo grupo en otra casa. La comunión estrecha e íntima que resulta del grupo más pequeño crea un vínculo muy cercano entre los miembros del grupo. El apoyo mutuo tiene lugar más fácilmente. Es esta clase de ambiente que los hermanos creyentes reciben fuerzas unos de otros. El género humano fue creado para soportar más al unirse a otros que cuando está solo. Hoy, los cristianos necesitan la fuerza que resulta de la comunión íntima y estrecha que experimentó la iglesia primitiva. Como dijo Dios en el comienzo, en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno para el cristiano tampoco tratar de resistir las fuerzas de Satanás y del mundo por sí solo. Amigo que me escuchas en este día, quiera Dios que puedas compartir la palabra con otros y que tu hogar sea un hogar para que otros puedan conocer a Jesús. Que el Señor te brinde paz en este día.